¿Qué es, para qué sirve y de qué consta? Bueno, esta es una estructura que rodea y limita completamente a la célula y constituye una barrera selectiva que controla el intercambio de sustancias desde el interior celular hacia el medio exterior circundante y viceversa. Esta posee la misma estructura en todas las células. La membrana celular consiste en una estructura impermeable a moléculas e iones solubles en agua de entre 7 y 9 nanómetros de grosor. Se observa en microfotografías electrónicas como una doble línea continua y delgada que rodea al citoplasma celular. La estructura de membrana se corresponde con una bicapa lipídica con proteínas. Los lípidos se disponen en una bicapa con las zonas hidrófilas, es decir, los grupos polares hacia afuera, mientras que las zonas hidrófobas quedan enfrentadas hacia el interior. Las membranas presentan entonces dos caras, una externa y una interna. Las proteínas pueden estar asociadas a la cara interna o externa o ser transmembranales. Para continuar, ahora hablaremos acerca de la estructura de la membrana. Con los datos ofrecidos por la microscopía electrónica y los análisis bioquímicos, se han ido elaborando varios modelos a lo largo del desarrollo de la biología celular. En la actualidad, el modelo más aceptado es el propuesto por Singer y Nicholson en 1972, denominado modelo del mosaico fluido, que presenta las siguientes características. Este modelo plantea que las membranas celulares o biomembranas son estructuras dinámicas que presentan fluidez de sus distintos componentes moleculares, los cuales pueden desplazarse lateralmente. Es decir, que esos componentes se encuentran en movimiento y no estáticos como se creía anteriormente. Los lípidos y las proteínas integrales se hallan dispuestos en mosaico. Las membranas son estructuras asimétricas en cuanto a la distribución de todos sus componentes químicos, como los lípidos, proteínas y glúcidos. En cuanto a funciones de la membrana celular, tenemos que su función principal consiste en limitar a la célula y separar el citoplasma y sus orgánulos del medio que los rodea. Este papel no es pasivo, ya que la membrana es una barrera selectiva e influye en el intercambio y el transporte de sustancias. Además de esta función, la membrana cumple con otras como por ejemplo la producción y control de gradientes electroquímicos, ya que en ella se localizan cadenas de transporte y proteínas relacionadas con los mismos. Intercambio de señales entre el medio externo y el medio celular. División celular. La membrana está implicada en el control y desarrollo de la división celular o citocinesis. Inmunidad celular. En la membrana se localizan algunas moléculas con propiedades antigénicas relacionadas, por ejemplo, con el rechazo en trasplantes de tejidos u órganos de otros individuos e incluso las alergias. Endocitosis y exocitosis. La membrana está relacionada con la captación de partículas de gran tamaño, la endocitosis, y con la secreción de sustancias al exterior, la exocitosis. La membrana está compuesta fundamentalmente por lípidos y proteínas y en menor cantidad por glúcidos. Su composición relativa se determinó por primera vez en eritrocitos de Hata, 40% de lípidos y 60% de proteínas. Posteriormente se comprobó que dicha proporción es muy similar en el resto de las células, aunque puede variar en función del tipo celular. Lípidos de la membrana. Los lípidos de la membrana pertenecen fundamentalmente a tres categorías: fosfolípidos, que son los lípidos más abundantes en las membranas biológicas; glucolípidos, son muy semejantes a los fosfolípidos, pero contienen oligosacáridos; esteroles, derivados del colesterol y presentes en la membrana plasmática de las células eucariotas, son más abundantes por lo general en las células animales. La membrana plasmática no es una estructura estática, sus componentes tienen posibilidad de movimiento, lo que le proporciona una cierta fluidez. La fluidez o viscosidad es una de las características más importantes de las membranas. Depende de factores como la temperatura, la naturaleza y la presencia del colesterol. De la fluidez dependen importantes funciones de la membrana, como el transporte, la adhesión celular o la función inmunitaria. Por ello, las membranas poseen mecanismos de adaptación homeoviscosa encargados de mantener la fluidez. Existen dos tipos de proteínas de membrana, las periféricas y las integrales.
Las proteínas integrales son aquellas que atraviesan por completo la membrana y cumplen funciones muy importantes en la célula. Algunas de estas incluyen el transporte de moléculas a través de la membrana. Otras proteínas integrales actúan como receptores celulares. Estas proteínas se pueden clasificar de acuerdo a su relación con la bicapa. Las proteínas transmembranales abarcan toda la membrana plasmática, mientras que las proteínas integrales monotípicas están arraigadas permanentemente a la membrana de un solo lado de esta. La mayoría de las proteínas integrales de membrana contienen una o más hélices alfa, permitiendo así su interacción anfipática, es decir, presentan una porción hidrofoba y una hidrofila, lo que les permite estar en parte inmersa y en parte sobresaliente de la membrana. Una proteína periférica o una proteína extrínseca es aquella proteína de membrana que se encuentra a esta mediante uniones no covalentes, de forma que es fácil separarla de la membrana mediante la solubilización al someterla a un medio con alta concentración de sal. Las proteínas periféricas se encuentran tanto en el dominio extracitosólico de la membrana como el dominio citosólico. Estas proteínas se descubrieron a principios de los 70 del siglo pasado y hoy se conocen cientos de ellas. Se encuentran presentes en todas las eucariotas, incluyen enzimas, receptores, inhibidores, transportadores de transitosis, reguladores de complemento, moléculas de eyección, cubiertas celulares en protozoos y otras. Estas se pueden adherir a proteínas integrales de la membrana o se pueden pegar a pequeñas porciones de bicocapas lipídicas por ellas mismas. Las proteínas están asociadas a menudo con canales iónicos y con receptores transmembranales. La mayoría de este tipo de proteínas es hidrofila. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es una red de filamentos que da forma a la célula, soporta su membrana plasmática, organiza sus estructuras internas e interviene en el transporte, movilidad y división celular. El citoesqueleto es la estructura interna que soporta la tensión y las fuerzas de compresión, manteniendo la forma de la célula. En este sentido, el citoesqueleto es literalmente el esqueleto de la célula y se ubica por toda la célula en el citoplasma. Bueno, las partes del citoesqueleto son los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Los microfilamentos son las fibras más delgadas de los tres tipos que forman el citoesqueleto. También son conocidas como los filamentos de actina, ya que están formados por monómeros unidos de proteínas de actina en forma que parece una doble hélice. Se caracterizan por tener direccionalidad. Esto significa que cada extremo del filamento es diferente. La función de los microfilamentos es la proporción de rieles para el movimiento de proteínas motoras llamadas miosina, que a su vez también forman los filamentos. Estas proteínas hacen la contracción muscular. Y bueno, los filamentos intermedios están compuestos de muchas cadenas de proteínas fibrosas entretejidas. Son más permanentes que los microfilamentos o los microtúbulos y según la célula en que se encuentran, siendo la queratina la más común. La función de estos es darle soporte a la tensión celular, manteniendo la forma de la célula. Organizan estructuras internas anclando el núcleo y los organelos en su lugar. Los microtúbulos están hechos de proteínas tubulinas que forman un tubo hueco. Cada tubulina está compuesta de dos subunidades, que son la alfa-tubulina y beta-tubulina. Su estructura, como la de los filamentos, es dinámica, o sea, puede crecer y desmontarse rápidamente y también presentan direccionalidad, siendo cada extremo diferente. Y bueno, la función de los microtúbulos son
proporciona soporte estructural a la célula, ayudando a que resista la fuerza de compresión. Crean rieles para las proteínas motoras, que son la quinesina y la tineínas, para que puedan transportar vesículas a otros elementos. Y la última son los componentes claves para la formación de flagelos, cilios y centrosomas, estructuras especializadas en las células eucariotas.